En San Antonio, una maestra de 28 años descubrió un bulto en su seno 3 semanas antes de la boda de su hermano. Sofía Morales había vivido invisiblemente en la sombra familiar durante décadas, sacrificando siempre sus necesidades por otros. Cuando el cáncer agresivo requirió cirugía inmediata el mismo día de la boda, su familia eligió la celebración sobre su vida. Sofía enfrentó sola la batalla médica, mientras sus padres priorizaron la fiesta perfecta de Miguel. Lo que comenzó como abandono familiar se transformó en autodescubrimiento. La crisis reveló décadas de favoritismo tóxico y forzó a Sofía a encontrar su verdadero valor más allá de la aprobación familiar, creando una vida auténtica desde las cenizas del rechazo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. La mano de Sofía se paralizó contra su pecho, sus dedos trazando la pequeña masa dura debajo de su seno izquierdo. La rutina familiar de su ducha matutina había sido interrumpida por algo que no debería estar ahí, algo que hizo que su sangre se helara a pesar del agua tibia que caía sobre sus hombros. Presionó de nuevo, esperando que fuera su imaginación, pero el bulto permaneció, sólido, inconfundible, real. Los azulejos del baño se sintieron helados contra sus pies descalzos mientras salía de la ducha, envolviendo su cuerpo en una toalla con manos temblorosas. A través de las paredes delgadas de su modesto apartamento, podía escuchar las noticias matutinas sonando desde la televisión de su vecino, la voz del presentador alegre y distante. La normalidad de todo se sintió surrealista contra el terror que crecía en su pecho. Ahora no, pensó desesperadamente, no 3 semanas antes de la boda de Miguel. Incluso en su momento de miedo, el evento de su hermano tomó precedencia en su mente, un testimonio de 28 años de condicionamiento. Miguel Morales, el hijo dorado, la historia de éxito, el que no podía hacer nada malo ante los ojos de Carmen y Roberto. Su boda había consumido el hogar de los Morales durante meses, cada conversación girando alrededor de flores, lugares y listas de invitados. Sofía se vistió mecánicamente, eligiendo su atuendo habitual de maestra, una blusa sencilla y un cardigan que ocultaría cualquier signo del descubrimiento de esa mañana. Mientras se aplicaba corrector debajo de los ojos, se encontró con la mirada de su reflejo. ¿Cuándo había comenzado a verse tan cansada? ¿Cuando las ojeras se habían convertido en características permanentes? El viaje a la preparatoria Jefferson pasó como en una nebulosa. Sofía había estado enseñando arte allí durante 6 años, encontrando consuelo en guiar a los adolescentes a través de su expresión creativa. Sus estudiantes la veían como la señora Morales confiada, alentadora, siempre disponible para escuchar. Ninguno de ellos sabía sobre las cenas familiares, donde se sentaba invisible en la mesa, sus logros opacados por el último éxito empresarial o triunfo social de Miguel. Señora M, ¿está bien? Jazmín Rodríguez, una estudiante del último año, con dedos manchados de pintura y sueños universitarios, se acercó a su escritorio durante el tercer periodo. Parece distante hoy. Sofía forzó una sonrisa. Solo cansada, mija. ¿Cómo va tu portafolio? El día se arrastró con normalidad agonizante. Los estudiantes pintaron, rieron y se quejaron de sus otras clases, mientras la mano de Sofía inconscientemente se dirigía a su pecho cada pocos minutos, confirmando la presencia del bulto. Durante el almuerzo, finalmente se permitió investigar síntomas en su teléfono. Cada resultado de búsqueda haciendo que su estómago se retorciera más. La tarde trajo un mensaje de texto de su madre. Mija, ¿puedes pasar después del trabajo? Necesito ayuda con las opciones de centros de mesa para la recepción. Sofía miró fijamente el mensaje, un dolor familiar asentándose en su pecho, diferente del miedo, más viejo y más profundo. Incluso ahora, con este descubrimiento aterrador, su primer instinto era dejarlo todo por las necesidades de su familia. Escribió de vuelta, mamá, necesito hablarte sobre algo importante. La respuesta llegó rápidamente, ¿puede esperar? Miguel está trayendo a Vanessa para probar las opciones finales de pastel. Esto es importante. Todo es importante cuando se trata de Miguel, pensó Sofía con amargura, recordando las incontables veces que sus propios logros habían sido opacados. Su graduación universitaria, apenas atendida porque Miguel tenía un torneo de fútbol. Su premio de enseñanza, descartado con que bien, mija, mientras las sociedades empresariales de Miguel ameritaban celebraciones familiares. El recuerdo de su 25º cumpleaños dolía particularmente, como sus padres lo habían olvidado completamente porque Miguel había anunciado su compromiso esa misma semana.
Había pasado la noche sola con un pastelito de la tienda, diciéndose a sí misma que no importaba, que estaba siendo egoísta por querer atención. Después de la escuela, Sofía se sentó en su auto en el estacionamiento de la facultad, teléfono en mano. Necesitaba hacer una cita, pero el peso de decir las palabras en voz alta se sentía aplastante. Finalmente, marcó a la oficina de su doctora. Me gustaría programar una cita, le dijo a la recepcionista. Encontré. Necesito que revisen algo. ¿Puede describir lo que está experimentando? La voz de Sofía bajó hasta apenas por encima de un susurro. Encontré un bulto. La palabra colgó en el aire como una sentencia de muerte. El tono de la recepcionista inmediatamente cambió a urgencia profesional. Podemos verla mañana a las 9. La doctora Peterson querrá examinarla inmediatamente. Al colgar, Sofía se sintió simultáneamente aliviada y aterrorizada. Mañana sabría más. Esta noche tendría que pretender que todo estaba normal mientras su familia se obsesionaba con el día perfecto de Miguel. Manejó a su casa de la infancia, una casa modesta pero bien mantenida en el West Side, donde sus padres habían vivido desde que inmigraron de México 30 años atrás. El jardín delantero ya estaba decorado con serpentinas blancas y doradas, los colores de la boda de Miguel, convirtiendo el espacio familiar en un santuario a sus próximas nupcias. Adentro, la casa zumbaba con actividad. Carmen Morales comandaba la cocina como una general, múltiples muestras de pastel esparcidas por el mostrador mientras dirigía a Roberto en colgar decoraciones adicionales. Vanessa Torres se posó delicadamente en el sofá, su bolso de diseñador y manicura perfecta ligeramente fuera de lugar en la humilde sala. Sofía. La voz de Miguel resonó mientras emergía del pasillo, brazos extendidos en su gesto característico. A los 30, aún se portaba como el atleta de preparatoria que había sido, confiado y magnético. Momento perfecto. Estamos a punto de decidir entre el ganache de chocolate y la vainilla. Mija, prueba esto. Carmen empujó un tenedor hacia Sofía, sin apartar la mirada de los pasteles. El chocolate podría ser demasiado rico, pero a Miguel le gusta. Sofía probó mecánicamente la muestra ofrecida, la dulzura empalagosa en su boca seca. Está bueno, mamá. Eso es lo que dije. Miguel rió, envolviendo un brazo alrededor de la cintura de Vanessa. Mi hermana tiene excelente gusto. No gusto caro como algunas personas, le guiñó el ojo a su prometida, pero buen gusto. El desprecio casual del valor de Sofía, reduciéndola a no cara, aterrizó como una bofetada familiar. Había escuchado variaciones de esto toda su vida. Miguel, el valioso. Sofía, la adecuada. En realidad, mamá, Sofía intentó de nuevo. Necesito, Roberto, esas serpentinas están torcidas. Carmen interrumpió sin escuchar a su hija. Miguel, dile a tu padre cómo las quieres arregladas. Sofía observó la danza coreografiada de su familia alrededor de los deseos y necesidades de Miguel. Incluso Roberto, típicamente callado después de sus días de trabajo en construcción, se animaba cuando discutía los planes de boda de su hijo. Elena, su hermana de 18 años, se sentaba en la mesa del comedor fingiendo estudiar mientras obviamente escuchaba las conversaciones de adultos. Captó la mirada de Sofía y ofreció una sonrisa pequeña y comprensiva, el único reconocimiento que había recibido la presencia de Sofía. El conteo final está en 250, anunció Miguel, consultando su teléfono. Lo que significa que necesitamos mejorar el paquete de bar. Carmen asintió inmediatamente. Lo que necesites, mijo. Son otros 3,000, dijo Miguel casualmente. Pero la familia de Vanessa espera una barra libre. Sofía observó cuidadosamente las caras de sus padres. $3,000 era una suma significativa para los salarios de construcción de Roberto y el trabajo de medio tiempo de Carmen en la oficina de la iglesia. Vio el breve parpadeo de preocupación en los ojos de su padre, la forma en que la sonrisa de su madre se tensó casi imperceptiblemente. Por supuesto, dijo Carmen firmemente, lo haremos funcionar. ¿Podría ayudar?, comenzó Sofía. No es necesario, Miguel desestimó con la mano. Guarda tu salario de maestra para ti. Para esto está la familia. La ironía no se perdió en Sofía. Cuando había necesitado ayuda con los pagos de su maestría, le habían dicho que pidiera préstamos. Cuando su auto se había descompuesto hace 2 años, le habían aconsejado comprar usado. Pero la boda de Miguel requería sacrificio familiar. Mamá, Sofía intentó una vez más, desesperación colándose en su voz. Realmente necesito hablarte sobre algo. Carmen finalmente miró directamente a su hija menor, pero su expresión mostró irritación en lugar de preocupación. Mija, ¿no puedes ver que estamos ocupados? Lo que sea puede esperar hasta después de la boda. Solo faltan 3 semanas.
El rechazo golpeó a Sofía como un golpe físico. Se quedó ahí parada, rodeada por su familia pero completamente sola, el bulto en su seno, sintiéndose como una piedra en su pecho. A su alrededor, la planificación de la boda continuó con energía renovada, la risa de Miguel llenando el cuarto mientras describía sus planes de despedida de soltero. Sofía se excusó al baño, cerrando la puerta y apoyándose pesadamente contra ella. Sacó su teléfono y se desplazó al número de Bella, su mejor amiga desde la universidad. Bella Chen entendía la disfunción familiar. Sus propios padres habían favorecido a su hermano mayor con consistencia devastadora similar. ¿Puedes hablar?, le escribió Sofía. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El teléfono sonó en segundos. ¿Qué pasa? La voz de Bella estaba inmediatamente alerta. Como enfermera especializada, había desarrollado un instinto para crisis. La voz de Sofía se quebró mientras susurraba: encontré un bulto, Bella, en mi seno. Tengo una cita mañana, pero no puedo. No me escuchan. Todo es sobre la boda de Miguel. El silencio del otro lado se extendió lo suficiente como para que Sofía se preguntara si la llamada se había cortado. Entonces la voz de Bella regresó, firme y feroz. Voy para allá, ahora mismo. Vamos a hablar de esto apropiadamente. Estoy en casa de mis papás, entonces te veo en tu apartamento en 1 hora. Sofía, escúchame. Esto es serio. Los bultos necesitan atención inmediata, no retrasos de planificación de bodas. Escuchar a alguien finalmente priorizar su salud sobre la celebración de Miguel hizo que los ojos de Sofía se llenaran de lágrimas. ¿Y si es malo? Entonces lo enfrentaremos, juntas. Pero primero, necesitas alejarte de gente que no puede escucharte cuando tratas de decirles algo importante. Sofía se secó los ojos y regresó a la sala, donde la discusión de la boda se había movido a las alturas de los centros de mesa. Murmuró algo sobre tener papeles que calificar y se escabulló prácticamente sin ser notada. Solo Elena levantó la vista de su libro de texto, preocupación clara en su cara joven. 1 hora después, Bella se sentaba frente a Sofía en su pequeño apartamento, sosteniendo sus manos a través de la mesa de café. Donde Sofía era delicada y de voz suave, Bella era compacta y directa, su cabello negro recogido en una coleta sin tonterías. Sus ojos oscuros feroces con ira protectora. Dime exactamente qué sentiste, dijo Bella en su voz profesional. Sofía describió el tamaño y ubicación del bulto, mientras Bella escuchaba atentamente, haciendo preguntas clínicas que de alguna manera hicieron el miedo más manejable. Esto era lo que Sofía necesitaba: alguien que la tomara en serio, que entendiera que su preocupación era válida y urgente. ¿Hiciste lo correcto al programar una cita inmediatamente?, dijo Bella. ¿Y Sofía? Si tu familia no puede hacer espacio para tu crisis de salud por la planificación de una boda, eso te dice todo lo que necesitas saber sobre sus prioridades. Las palabras golpearon como una revelación. Sofía había pasado 28 años haciendo excusas por el descuido de su familia, diciéndose a sí misma que estaba siendo demasiado sensible, que los logros de Miguel naturalmente merecían más atención. Pero sentada aquí con Bella, comenzó a ver el patrón por lo que era: favoritismo sistemático que le había enseñado a minimizar sus propias necesidades. Sigo pensando que estoy siendo dramática, admitió Sofía. ¿Qué debería esperar hasta después de la boda para hacer un gran alboroto de esto? Escúchame, la voz de Bella era gentil pero firme. Tu salud no opera en el horario de Miguel. El cáncer dice, tenemos que considerar esa posibilidad, no espera momentos convenientes. La palabra cáncer colgó en el aire entre ellas, finalmente dicha en voz alta. Sofía se sintió simultáneamente aterrorizada y aliviada de tener su miedo más profundo reconocido. Cuando Bella se fue esa noche con promesas de llamar a 1 hora de la mañana, Sofía se sentó sola en su apartamento silencioso. Mañana traería respuestas, pero esta noche trajo claridad de un tipo diferente. Por primera vez comenzó a entender que la incapacidad de su familia de verla, escucharla o priorizarla no era un reflejo de su valor, era un reflejo de sus limitaciones. El bulto en su seno podría ser la crisis que finalmente obligara a todos a confrontar la verdad sobre la dinámica familiar de los Morales. Pero mientras Sofía se preparaba para dormir, se dio cuenta con creciente certeza de que, sin importar lo que revelara la cita de mañana, lo enfrentaría con el apoyo de gente que en realidad valoraba su vida, aunque su propia familia no pudiera ser contada entre ellos.
La mano de la doctora Martínez se movía con precisión profesional mientras palpaba el seno de Sofía, su rostro manteniendo esa expresión neutral que los médicos perfeccionan después de años de entregar noticias difíciles. Sofía yacía en la mesa de examen, mirando fijamente al techo, tratando de leer las emociones en cada pausa, cada pequeño sonido que hacía su doctora. Necesitamos hacer algunos estudios adicionales, dijo finalmente la doctora Martínez, alejándose y quitándose los guantes. Una mamografía y una biopsia. Las palabras flotaron en el aire estéril de la sala de examen como una sentencia pendiente. Sofía se incorporó lentamente, ajustándose la bata del hospital que de repente se sentía como papel contra su piel. Comenzó Sofía, pero su voz se desvaneció. No podemos sacar conclusiones hasta tener los resultados. La doctora Martínez se sentó en su taburete rodante, acercándose a Sofía. Sus ojos oscuros, enmarcados por canas prematuras, mostraban una compasión que había sido forjada por demasiadas conversaciones como esta. Pero dado tu edad y las características de lo que encontré, necesitamos actuar rápidamente. La palabra rápidamente resonó en la mente de Sofía como una alarma. Todo en su vida siempre había sido pausado, considerado, puesto en segundo plano. Ahora algo en su cuerpo demandaba urgencia que su familia nunca le había dado. Los estudios pueden estar listos para mañana por la tarde, continuó la doctora. ¿Tienes alguien que pueda acompañarte? Sofía pensó automáticamente en su familia, luego recordó la escena de la noche anterior. Mi mejor amiga, murmuró. Bella. Bien. No deberías estar sola para esto. 2 horas después, Sofía manejaba de regreso a casa con los resultados de la mamografía en un sobremanila que parecía pesar más que su auto entero. La radióloga había mantenido la misma expresión neutral, pero Sofía había captado la forma en que sus cejas se fruncieron ligeramente mientras examinaba las imágenes. La casa familiar zumbaba con aún más actividad que el día anterior. Globos blancos y dorados adornaban ahora la entrada y el aroma de tamales caseros llenaba el aire. Carmen había invitado claramente a las tías para ayudar con los preparativos de la despedida de soltera de Vanessa. Mija, Carmen gritó desde la cocina cuando Sofía entró. Perfecto. Necesitamos que ayudes a mover las mesas para mañana. Sofía se detuvo en la entrada de la sala, observando el caos organizando. Su tía Rosa dirigía a Elena y a 2 primas en la decoración de centros de mesa, mientras su tía Carmen supervisaba la disposición de las sillas. Miguel estaba sentado en su silla favorita, revisando su teléfono, mientras Vanessa hojeaba revistas de bodas a su lado. Mamá, Sofía dijo, su voz apenas audible sobre el bullicio. Necesito hablar contigo. En un momento, amor. Rosa, esas flores están demasiado altas. Los invitados no podrán verse. El sobremanila se sentía pegajoso en las manos sudorosas de Sofía. Respiró profundamente y habló más fuerte. Mamá, es importante. Carmen finalmente levantó la vista, irritación parpadeando en sus ojos. Sofía, estamos en medio de algo. ¿No puedes ver que estamos ocupados? Fui al doctor hoy, Sofía dijo, las palabras saliendo en una carrera. Sobre el bulto que encontré. La habitación no se silenció exactamente, pero las conversaciones se redujeron a murmullos. Rosa detuvo su arreglo de flores y Elena levantó la cabeza de su tarea de doblar servilletas. ¿Qué bulto?, preguntó Carmen, pero su tono sugería molestia más que preocupación. En mi seno. Te traté de decir ayer, pero nay, mija, Carmen agitó la mano desdeñosamente. Probablemente es nada. Las mujeres jóvenes siempre tienen esas cosas. ¿Hormonas? Miguel levantó la vista de su teléfono. ¿En serio, Sofía? ¿Justo ahora? Estamos tratando de organizar la despedida de soltera de Vanessa. La casual dismisión de su hermano se sintió como una bofetada física. Sofía apretó el sobre más fuerte. Los doctores quieren hacer más pruebas. Una biopsia. Esa palabra biopsia finalmente capturó algo de atención. Rosa se acercó, preocupación genuina en su rostro redondo. ¿Una biopsia? Rosa preguntó suavemente. Ay, mija. Es probablemente solo precaución, Carmen dijo rápidamente, lanzando una mirada a las decoraciones a medio terminar. Los doctores siempre exageran estas cosas. Sofía, ¿puedes ayudarnos con esto ahora? Podemos hablar de tu cita médica después de la boda. Las palabras golpearon a Sofía como hielo. Después de la boda. Sus resultados médicos, su miedo, su necesidad de apoyo familiar, todo tendría que esperar hasta que la celebración de Miguel estuviera completa. ¿No entiendes?, Sofía dijo, su voz subiendo ligeramente. Dijeron que necesitamos actuar rápidamente. Esto podría ser que. Miguel se levantó, su altura imponiendo sobre su hermana menor. ¿Cáncer? Vamos, Sofía.
Eres demasiado joven para eso. Además, ¿cuáles son las probabilidades? Probablemente solo quieres atención. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Vanessa levantó la vista de su revista. Incomodidad clara en su rostro perfectamente maquillado. Elena dejó caer una servilleta, sus ojos llenándose de lágrimas, mientras miraba entre sus hermanos. Miguel, Rosa comenzó, pero Carmen la interrumpió. Miguel tiene razón, Carmen dijo firmemente. Sofía siempre ha sido dramática. ¿Recuerdas cuando pensaste que tenías apendicitis y era solo indigestión? Los doctores solo quieren hacer dinero con pruebas innecesarias. Roberto, que había estado silenciosamente colgando luces en el fondo, finalmente habló. Tal vez deberíamos escuchar lo que tienen que decir los doctores. Carmen le lanzó una mirada severa que inmediatamente lo silenció. 30 años de matrimonio habían enseñado a Roberto cuándo retirarse de las batallas familiares. La biopsia es el viernes, Sofía dijo con voz vacía. El mismo día que la boda. El timing no podría haber sido peor o más revelador. Carmen y Roberto intercambiaron miradas, y Sofía pudo ver la batalla interna jugándose en sus rostros. Su hija necesitaba apoyo médico y emocional. Su hijo tenía su día perfecto planeado. Bueno, Carmen dijo lentamente, seguramente puedes reprogramarla para después del fin de semana. Ya pregunté. Esta es la única fecha disponible antes de que Sofía se detuvo. No podía decir antes de que sea demasiado tarde, sin sonar como si estuviera manipulando la situación. Mira, Miguel se acercó, poniendo lo que probablemente pretendía ser una mano consoladora en el hombro de Sofía. Sé que estás asustada, pero necesitas mantener las cosas en perspectiva. Esta es una boda de una vez en la vida. Tu cosa médica es solo rutina. Tu cosa médica. Las palabras redujeron sus miedos más profundos a una inconveniencia menor. No es rutina, Sofía dijo, apartándose de su toque. La doctora dijo que necesitamos actuar rápidamente por mi edad y las características. Sofía, basta, Carmen dijo con severidad. Estás poniendo a toda la familia nerviosa por nada. Si fuera realmente serio, te habrían hospitalizado inmediatamente. En ese momento, la puerta se abrió y Bella entró, llevando una bolsa de comida para llevar y luciendo su uniforme de enfermera después de un turno largo. Había prometido venir después del trabajo para apoyar a Sofía, mientras compartía las noticias con su familia. Bella tomó la escena de inmediato, las decoraciones de fiesta, las caras incómodas, y Sofía parada en el centro, con lágrimas en los ojos, sosteniendo un sobre médico. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Bella, su voz profesional pero con un borde protector. Sofía está siendo dramática sobre algunos resultados de doctor, Miguel dijo con un tono despectivo, tratando de robar el centro de atención de la boda. Los ojos de Bella se estrecharon. Como enfermera especializada, había visto demasiadas familias minimizar síntomas serios, había consolado a demasiados pacientes que habían sido ignorados hasta que era demasiado tarde. ¿Qué tipo de resultados?, preguntó directamente a Sofía. Encontré un bulto. La doctora quiere hacer una biopsia el viernes. La expresión de Bella cambió inmediatamente. Se acercó a Sofía, ignorando completamente el resto de la familia. ¿Te explico por qué es urgente? Dijo algo sobre mi edad y las características siendo preocupantes. Carmen resopló. ¿Ves? Es solo lenguaje médico para asustar a la gente. Probablemente quiere dinero extra. Bella se giró hacia Carmen, su expresión profesional pero fría. Señora Morales, con todo respeto, soy enfermera especializada. Cuando un doctor usa esas palabras específicas sobre una masa en el seno de una mujer de 28 años, no es para hacer dinero. Es porque hay características que requieren investigación inmediata. ¿Y quién eres tú para decirnos lo que es mejor para nuestra familia? Miguel se interpuso. Sofía siempre ha sido dramática y ahora tiene a su amiga respaldándola. La paciencia de Bella se agotó. Soy alguien que ha visto a pacientes jóvenes morir porque sus familias pensaron que estaban siendo dramáticas. Soy alguien que entiende que el cáncer de seno agresivo en mujeres jóvenes se mueve rápido y no espera por bodas. La palabra morir colgó en el aire como una bomba detonada. Elena sollozó audiblemente, corriendo al baño. Vanessa cerró su revista y miró incómodamente a Miguel, quien parecía más molesto por la interrupción que preocupado por su hermana. Creo que necesitas irte, Carmen dijo fríamente a Bella. Esta es una reunión familiar. Tienes razón, Bella respondió. Sofía, vienes conmigo. Ahora. Mientras se dirigían hacia la puerta, Miguel gritó detrás de ellas, genial. Arruina la despedida de soltera también. La puerta se cerró detrás de ellas, cortando las voces pero no el dolor. Sofía se derrumbó en el auto de Bella.
sollozando mientras 28 años de ser invisible finalmente se derramaban. No pueden ni siquiera fingir que les importo. Lloró. Su primera preocupación fue cómo esto afectaría la boda de Miguel. Bella la abrazó fuertemente. Los amo, Sofía, pero están equivocados. Completamente, devastadoramente equivocados. Y no vas a enfrentar esto sola. Mientras se alejaban, Sofía miró hacia atrás hacia la casa llena de luces festivas y música. Adentro, sabía que la planificación de la boda continuaría como si nada hubiera pasado. Su crisis médica ya había sido categorizada como drama innecesario, archivada hasta después de la celebración de Miguel. Por primera vez en su vida, Sofía comenzó a entender que su familia no la amaba menos, simplemente no sabían cómo amar a alguien que no fuera Miguel. Y esa realización, aunque devastadora, también comenzó a sentirse como una extraña forma de libertad. La voz de la doctora Martínez era firme pero gentil mientras sostenía los resultados de la biopsia en sus manos. Sofía se sentó en la silla de plástico azul, con Bella a su lado, apretando su mano, esperando las palabras que cambiarían todo. Es cáncer, dijo la doctora sin rodeos. Carcinoma ductal invasivo, agresivo. El mundo de Sofía se inclinó. Las palabras flotaron alrededor de ella como si fueran habladas bajo agua. Bella apretó su mano más fuerte, anclándola al momento presente. ¿Qué tan malo?, preguntó Bella con voz profesional, haciendo las preguntas que Sofía no podía formar. En una mujer de su edad, con estas características, necesitamos cirugía inmediatamente. Esta semana, si es posible. La doctora Martínez se inclinó hacia adelante. Sofía, sé que esto es abrumador, pero el tiempo es crucial aquí. Esta semana, Sofía repitió mecánicamente, pero la boda de Miguel es el sábado. La doctora frunció el ceño. ¿La boda es más importante que tu vida? La pregunta colgó en el aire como una acusación. Para Sofía, criada en 28 años de poner a Miguel primero, la respuesta no era tan obvia como debería haber sido. Puedo programar la cirugía para el viernes temprano, continuó la doctora. Estarías en recuperación durante el fin de semana, pero eso nos da la mejor oportunidad de contener la propagación. Viernes. El mismo día que la boda. Sofía cerró los ojos, imaginando la conversación con sus padres. Ya podía ver la decepción en los rostros de Carmen y Roberto. Escuchar las acusaciones de Miguel de arruinar su día especial. ¿Hay alguna posibilidad de esperar hasta la semana siguiente?, Sofía preguntó débilmente. La doctora Martínez negó con la cabeza decisivamente. No recomiendo esperar ni un solo día extra. Este tipo de cáncer puede duplicar su tamaño en semanas. Ya perdimos tiempo precioso con los estudios. Bella se giró hacia Sofía, incredulidad en sus ojos. Sofía, ni siquiera estás considerando retrasar esto, ¿verdad? Es la boda de Miguel. Solo sucede una vez. Tu vida también solo sucede una vez, Bella respondió bruscamente. Esta oportunidad de salvarla tal vez no venga de nuevo. Esa tarde, Sofía se sentó en la mesa de la cocina familiar, los resultados de la biopsia extendidos frente a ella como evidencia de una sentencia de muerte. Carmen preparaba café, sus movimientos mecánicos revelando su nerviosismo. Roberto se sentó pesadamente en su silla, todavía con ropa de trabajo, polvo de construcción en sus botas. Miguel llegó 20 minutos tarde, irrumpiendo por la puerta con su energía habitual, hablando por teléfono sobre los arreglos finales de la luna de miel. Bueno, dijo Carmen una vez que Miguel terminó su llamada. Sofía tiene noticias. Los ojos de Miguel se movieron hacia los papeles médicos con irritación visible. Por favor, dime que no vas a dramatizar esto otra vez. Es cáncer, Sofía dijo simplemente. El silencio que siguió fue diferente al de la última vez. Más pesado. Más real. Elena, quien había estado fingiendo hacer tarea en la sala, se acercó lentamente a la entrada de la cocina. ¿Cáncer? Roberto habló por primera vez, su voz ronca. Sofía asintió. Necesito cirugía inmediatamente. El viernes. ¿El viernes? Carmen se dejó caer en una silla. Pero ese es el día de la boda. Lo sé. Sofía miró alrededor de la mesa, buscando comprensión en los rostros de su familia. Pero la doctora dice que no podemos esperar. Miguel se pasó las manos por el cabello, empezando a caminar de un lado a otro. Esto es increíble, realmente increíble. ¿No pudiste haber encontrado esto después de mi boda? No elegí esto, Miguel. Pero sí elegiste el timing, ¿no? Justo cuando todo está planeado, cuando la familia de Vanessa viene de fuera del estado. Cuando hemos gastado miles de dólares. Miguel, por favor, Elena intervino desde la puerta, lágrimas en sus ojos jóvenes. Está enferma. Todos estamos estresados. Miguel gritó.
¿Pero arruinamos el día más importante de la vida de alguien más por eso? Carmen se mecía ligeramente en su silla, mirando entre sus hijos. Sofía pudo ver la batalla interna en el rostro de su madre, el instinto maternal, luchando contra décadas de priorizar a Miguel. ¿No hay otra opción? Carmen preguntó finalmente. ¿Tal vez un doctor diferente que pueda esperar hasta el lunes? Mamá, Sofía dijo, incredulidad coloreando su voz. Es cáncer, cáncer agresivo. Cada día importa. Pero es solo unos días más, Carmen insistió. Seguramente no hará tanta diferencia. Roberto carraspeó incómodamente. Tal vez deberíamos escuchar a los doctores. Los doctores siempre exageran, Miguel desestimó. Es como los mecánicos tratando de venderte reparaciones innecesarias. Sofía, puedes conseguir una segunda opinión después de mi boda. No necesito una segunda opinión, Sofía dijo, su voz subiendo. Necesito a mi familia. Necesito que alguien se preocupe más por mi vida que por tu fiesta. La habitación se silenció. Miguel se detuvo de caminar, su rostro enrojeciendo. ¿Mi fiesta? Su voz era peligrosamente baja. ¿Mi fiesta? Sofía, esta es mi boda. He planeado esto durante 2 años. Vanessa y yo hemos soñado con este día toda nuestra relación. Tenemos 250 invitados, llegando de todo el país. Yo tengo cáncer. Y yo tengo una vida también. Miguel explotó. No todo tiene que ser sobre ti, Sofía. Por una vez en tu vida, ¿no puedes dejar que alguien más sea el centro de atención? Las palabras golpearon como bofetadas físicas. Sofía miró fijamente a su hermano, viendo realmente su verdadera naturaleza por primera vez. Este no era estrés hablando. Esta era su alma revelada. No se trata de atención, Sofía susurró. Se trata de no morir. Carmen se levantó abruptamente, comenzando a limpiar obsesivamente el mostrador ya limpio. Tal vez podríamos dividir el tiempo, murmuró. Tu padre y yo podríamos ir a la cirugía temprano, luego a la ceremonia. Carmen, Roberto dijo suavemente, pero ella lo ignoró. O tal vez, Elena podría quedarse contigo en el hospital mientras nosotros estamos en la boda. Ella no tiene papel importante en la ceremonia. ¿Me estás escuchando? Sofía se levantó, su silla raspando contra el piso. ¿En serio estás tratando de dividir el tiempo entre mi cirugía de cáncer y una fiesta? No es solo una fiesta, Miguel gritó. Es mi boda. Y podría ser mi funeral. Sofía gritó de vuelta, sorprendiéndose a sí misma con el volumen de su propia voz. Elena sollozó audiblemente desde la puerta. Roberto se levantó como si fuera a decir algo. Luego se sentó de nuevo, paralizado por décadas de evitar confrontaciones. Carmen se giró del fregadero, lágrimas en sus ojos. No digas esas cosas, Sofía. Vas a estar bien. Los doctores pueden arreglarte después de la boda. No, Sofía dijo, una calma extraña apoderándose de ella. No pueden. Y obviamente, ustedes no pueden estar ahí para mí. Por supuesto que podemos, Carmen comenzó. No, Sofía recogió sus papeles médicos. No pueden, porque cuando tuvieron que elegir entre la vida de su hija y la boda de su hijo, eligieron la boda. Miguel resopló. Deja de ser tan dramática. No vas a morir de una pequeña cirugía. Sofía lo miró fijamente. Tienes razón. No voy a morir, porque voy a luchar por mi vida, incluso si tengo que hacerlo sola. Se dirigió hacia la puerta, parándose en el umbral, donde Elena todavía se paró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sofía, espera. Roberto finalmente encontró su voz. Ella se giró hacia atrás, esperanza parpadeando brevemente en su pecho. Tu madre tiene razón, dijo débilmente. Tal vez podamos encontrar una forma de estar en ambos lugares. La esperanza murió. Sofía sintió lentamente, entendimiento final asentándose sobre ella como una manta pesada. No, dijo suavemente. No pueden. Y ya no voy a pretender que eso está bien. Caminó hacia Elena, besando la frente de su hermana menor. Vas a estar bien, mija. Solo. Aprende de esto, ¿sí? Aprende que tu vida importa tanto como la de cualquier otra persona. Elena la agarró del brazo. Quiero ir contigo. Al hospital. Tu lugar está con la familia, Carmen dijo bruscamente. No, Elena dijo, su voz joven pero firme. Mi lugar está con mi hermana. Sofía sintió lágrimas frescas en sus ojos. Gracias, Elena. Pero no voy a permitir que arruines tu relación con mamá y papá por mí. ¿Qué hay de tu relación con nosotros? Elena preguntó. Sofía miró alrededor de la cocina, una vez más a Miguel parado con los brazos cruzados, a Carmen limpiando agresivamente, a Roberto estudiando sus manos. Esta había sido su familia durante 28 años. Pero familia, se dio cuenta, era más que sangre compartida. Ya no tengo una, dijo finalmente. Mientras se alejaba de la casa donde había crecido,
Sofía sintió algo que nunca había experimentado antes, la libertad terrible y liberadora de finalmente ver la verdad. Su familia la amaba a su manera, pero no lo suficiente como para elegirla cuando importaba más. La boda de Miguel sería perfecta, tal como él quería, y Sofía lucharía por su vida con las personas que realmente la valoraban. Por primera vez, eso se sintió como suficiente. El apartamento de Sofía nunca había estado tan silencioso, sentada en su pequeño sofá con una taza de té que se enfriaba entre sus manos. Observaba los papeles médicos esparcidos sobre su mesa de café como si fueran piezas de un rompecabezas que no podía resolver. Las instrucciones prequirúrgicas, formularios de consentimiento y listas de medicamentos se veían extrañamente impersonales para algo que determinaría si vivía o moría. Su teléfono había estado sonando toda la tarde, llamadas de Carmen que no contestó, mensajes de texto de Miguel que borró sin leer. Solo había respondido a Bella, quien llegaría pronto con cena y la fuerza silenciosa que Sofía necesitaba desesperadamente. Se levantó y caminó hacia su escritorio, donde una pila de exámenes sin calificar esperaba su atención. Sus estudiantes de último año habían entregado ensayos sobre el arte como expresión personal la semana pasada. Ahora, las palabras se veían borrosas a través de sus lágrimas mientras leía sobre sus sueños y miedos adolescentes. Jazmín había escrito: "El arte me ayuda cuando mi familia no me entiende. Es como si finalmente alguien pudiera ver quién soy realmente". Sofía dejó el ensayo, sintiendo una conexión profunda con las palabras de su estudiante. Durante años había guiado a estos jóvenes a encontrar sus voces a través del arte, pero nunca había aplicado esas lecciones a su propia vida. Siempre había sido la hija invisible, la que se adaptaba, la que ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Su laptop descansaba abierta en la mesa del comedor. Durante la última hora había estado escribiendo emails al director de la escuela explicando que necesitaría tiempo libre médico, a su seguro confirmando cobertura, a su casero sobre un posible retraso en el alquiler si los costos médicos se acumulaban. Pero había otro documento abierto que la hacía dudar, un video en blanco que había iniciado 3 veces sin grabar nada. Quería dejar algo para sus estudiantes por si acaso, por si la cirugía no salía bien, por si las complicaciones que la doctora Martínez había mencionado se volvían realidad. Respiró profundamente y presionó grabar. "Hola, mis queridos artistas", comenzó, su voz temblando ligeramente. "Soy la señora Morales, y si están viendo esto, significa que no pude despedirme de ustedes en persona". Se detuvo, recomponiendo sus pensamientos. No quería asustarlos, pero tampoco mentirles. "Voy a tener una cirugía importante, y aunque espero estar de vuelta pronto, quería asegurarme de decirles algunas cosas importantes". Su voz se hizo más firme. "Durante estos años, ustedes me han enseñado tanto sobre el coraje. He visto a Jazmín pintar sus pesadillas hasta convertirlas en algo hermoso. He visto a Marco usar la escultura para procesar la pérdida de su abuelo. He visto a cada uno de ustedes encontrar formas de expresar verdades que las palabras no podían capturar". Las lágrimas comenzaron a fluir, pero continuó. "Ahora estoy aprendiendo lo que ustedes ya saben, que a veces tenemos que crear nuestra propia belleza cuando el mundo se siente oscuro, que a veces tenemos que ser nuestros propios héroes". Grabó otros 10 minutos, compartiendo recuerdos específicos de cada estudiante, recordándoles que su arte importaba, que sus voces importaban, que ellos importaban. Cuando terminó, se sintió extrañamente en paz. El timbre sonó justo cuando guardaba el video. Bella entró cargando bolsas de comida china y una pequeña maleta. "Me quedo esta noche", anunció Bella sin ceremonia. Mañana. "Y después de la cirugía hasta que te sientas mejor". "Bella, no tienes que, si tengo que hacerlo". Bella comenzó a desempacar los contenedores de comida. "Así es como funciona la familia real, Sofía. Cuando alguien que amas está en crisis, apareces". Cenaron en silencio cómodo, el tipo de silencio que solo es posible entre personas que se han conocido durante años. Bella no presionó a Sofía para hablar sobre la confrontación con su familia, no ofreció platitudes vacías, sobre todo saliendo bien. Simplemente estuvo presente. Cerca de las 8, el timbre sonó de nuevo. Sofía y Bella intercambiaron miradas. Nadie más sabía sobre la cirugía excepto la familia, que había dejado claro sus prioridades. Bella abrió la puerta para encontrar a Elena parada en el pasillo, sosteniendo una olla cubierta y con los ojos rojos de llorar. "¿Hice tu pozole favorito?", Elena dijo tímidamente. "Pensé que tal vez querrías algo casero antes del viernes". Sofía sintió que su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Se levantó y abrazó a su hermana menor.
inhalando el familiar aroma de su champú y el detergente de la casa familiar. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Sofía. Tomé el autobús. Le dije a mamá que iba a estudiar con una amiga. Elena se separó, secándose los ojos. No podía dejarte sola en esto. Las tres se sentaron en la pequeña mesa de Sofía, compartiendo el pozole que sabía exactamente como los domingos de su infancia, cuando las cosas eran más simples y el amor familiar parecía incondicional. Mamá lloró toda la noche, Elena dijo finalmente. Papá se sentó en el porche fumando y ya sabes que solo fuma cuando está realmente estresado. ¿Y Miguel?, Sofía preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Elena hizo una mueca. Está molesto porque Vanessa comenzó a hacer preguntas incómodas sobre por qué no estamos apoyándote. Aparentemente tuvieron una pelea grande anoche. Bella levantó una ceja. ¿La novia está creciendo una conciencia? Creo que sí, Elena dijo. Vanessa siguió preguntando cómo podíamos celebrar mientras tú estás en el hospital. Miguel la llamó dramática, igual que te llamó a ti. Sofía sintió una chispa de algo que podría haber sido esperanza, pero la sofocó rápidamente. No podía permitirse esperar que su familia cambiara ahora, no cuando necesitaba toda su energía para la batalla que venía. Elena, Sofía dijo gentilmente, aprecio que vinieras, pero no puedes arreglar esto. Y no puedes arruinar tu relación con mamá y papá por mí. ¿Qué relación?, Elena respondió con una amargura sorprendente para sus 18 años. ¿La donde finjo que no veo cómo tratan a mi hermana? ¿Donde actuó como si fuera normal que Miguel siempre venga primero? Las palabras colgaron en el aire. Sofía se dio cuenta de que Elena había estado viendo la dinámica familiar más claramente de lo que cualquiera había pensado. He estado observando toda mi vida, Elena continuó. Cuando te graduaste summa cum laude de la universidad, mamá pasó toda la cena hablando sobre la nueva novia de Miguel. Cuando ganaste el premio de maestra del año, papá se fue temprano de la ceremonia porque Miguel tenía un partido de softball en meter. Cada ejemplo golpeó a Sofía como una confirmación de patrones que había tratado de negar durante años. Pero esto es diferente, Elena dijo, su voz quebrándose. Esto es vida o muerte, y todavía están eligiendo a Miguel. Bella se estiró y tomó la mano de Elena. Tu hermana es increíblemente fuerte. Va a salir adelante de esto, con o sin ellos. Sé que lo hará, Elena dijo. Sofía siempre ha sido la fuerte, la que cuida a todos los demás. Pero ella también merece ser cuidada. Esa noche, después de que Elena se fuera a casa con promesas de llamar, después de la cirugía, Sofía y Bella se sentaron en el sofá revisando la lista de instrucciones postoperatorias. ¿Estás asustada?, preguntó Bella. Sofía consideró la pregunta. Estoy aterrorizada, admitió. Pero también, ¿aliviada? ¿Aliviada? Por primera vez en mi vida, no estoy tratando de ganar la aprobación de alguien más. No estoy esperando que mi familia haga lo correcto. Solo estoy luchando por mi vida y eso se siente puro, de alguna manera. Bella asintió. Tu familia te enseñó a hacerte pequeña, Sofía. Pero el cáncer no respeta a las personas que se hacen pequeñas. Requiere que luches como si tu vida dependiera de ello. Porque depende, Sofía dijo simplemente. Se quedaron despiertas hasta tarde, viendo películas viejas y comiendo helado directamente del contenedor, cosas que Sofía normalmente se sentiría culpable por hacer cuando sus padres esperaban que fuera productiva cada minuto. Pero culpa era un lujo que ya no podía permitirse. Cuando finalmente se fueron a dormir, Sofía en su cama y Bella en el sofá, Sofía miró al techo, sintiendo algo que no había esperado, gratitud. Su familia la había abandonado en su momento más oscuro, y eso dolía de maneras que tomaría años procesar. Pero también la había forzado a descubrir quién era cuando nadie más estaba mirando, cuando no estaba interpretando el papel de la hija obediente o la hermana invisible. Mañana enfrentaría el quirófano con solo Bella a su lado. No habría padres llorando en la sala de espera. No habría hermano ofreciendo apoyo a regañadientes, no habría drama familiar compitiendo por atención con su recuperación. Solo habría ella, luchando por su vida, con la fuerza silenciosa que había estado construyendo durante años sin darse cuenta. Por primera vez desde el diagnóstico, eso se sintió como suficiente. La alarma del hospital sonó a las 5:30 de la mañana. Pero Sofía ya estaba despierta. Había pasado la noche observando las luces del estacionamiento parpadear a través de la ventana de su habitación preoperatoria, escuchando los sonidos distantes de la ciudad despertando mientras ella se preparaba para lo que podría ser la batalla más importante de su vida.
Bella dormía incómodamente en la silla reclinable junto a su cama, habiendo insistido en quedarse toda la noche a pesar de las protestas de las enfermeras. Su rostro se veía más joven en el sueño, libre de la preocupación feroz que había llevado desde el diagnóstico de Sofía. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Sofía sabía que su familia se estaba preparando para la boda de Miguel. Carmen probablemente ya estaba levantada, revisando listas y arreglando flores. Roberto estaría lustrándose los zapatos que solo usaba para ocasiones especiales. Miguel despertaría en una habitación de hotel elegante, rodeado de sus padrinos, comenzando un día que había soñado durante 2 años. Y ella estaría en una mesa de operaciones, luchando por su vida. La enfermera entró silenciosamente para comenzar los preparativos prequirúrgicos. ¿Cómo se siente esta mañana, señora Morales? Asustada, Sofía admitió. Pero lista. Bella se despertó al sonido de las voces, inmediatamente alerta. ¿Ya es hora? Casi, la enfermera sonrió gentilmente. El doctor estará aquí en unos minutos para hablar con ustedes antes de bajar al quirófano. Mientras preparaban la intravenosa, Sofía cerró los ojos e imaginó a sus estudiantes. En unas horas estarían llegando a la escuela para otro viernes regular, sin saber que su maestra estaba peleando la batalla más importante de su vida. Pensó en Jazmín y sus pinturas de pesadillas convertidas en belleza, en Marco procesando pérdida a través de arcilla. En todos los jóvenes corazones valientes que había tenido el privilegio de guiar. Voy a pelear como ellos me enseñaron, murmuró. ¿Qué dijiste?, preguntó Bella. Mis estudiantes me enseñaron sobre el coraje sin darse cuenta. La doctora Martínez apareció, luciendo confiada y serena en sus quirúrgicos azules. ¿Lista para hacer esto, Sofía? Sofía asintió, sintiendo una calma extraña asentándose sobre ella. ¿Cuánto tiempo tomará? 2 a 3 horas, dependiendo de lo que encontremos. Vamos a ser muy agresivos para asegurar que obtengamos todo. Los ojos de la doctora se suavizaron. Tienes una buena oportunidad, Sofía. Eres joven, estás saludable aparte de esto, y lo encontramos relativamente temprano. Cuando rodaron su cama hacia los ascensores, Sofía apretó la mano de Bella. Gracias por todo. Te veo cuando despiertes, Bella dijo firmemente. Y vamos a celebrar. Las puertas del elevador se cerraron, llevando a Sofía hacia el quirófano, mientras en otra parte de la ciudad, la boda de Miguel comenzaba a tomar forma. En el salón de baile Majestic, Carmen dirigía el montaje final como una general preparándose para batalla. Las mesas redondas estaban cubiertas con manteles color marfil, centros de mesa de rosas blancas y doradas, creando un paisaje elegante a través del salón. Todo se veía perfecto, exactamente como Miguel había imaginado. Pero por primera vez en meses de planificación, Carmen no podía encontrar alegría en los detalles perfectos. Cada rosa blanca le recordaba las flores del hospital, cada sonrisa forzada de los vendedores se sentía fría comparada con la preocupación real que había visto en los ojos de la doctora Martínez. Mamá, las cintas están torcidas en la mesa 6. Elena señaló desde el otro lado del salón, su voz vacía de entusiasmo. Carmen miró a su hija menor, notando las ojeras que rivalizaban con las suyas propias. Elena había estado silenciosa toda la mañana, cumpliendo con sus deberes como dama de honor, pero sin la emoción que debería acompañar el día de boda de su hermano. Elena, ¿puedes al menos fingir que estás feliz? Carmen suspiró. Es el día de tu hermano. ¿Estás feliz tú, mamá? Elena preguntó directamente. La pregunta colgó en el aire como una acusación. Carmen se ocupó ajustando flores que no necesitaban ajuste, evitando la mirada penetrante de su hija. Roberto entró cargando su smoking en una percha, luciendo incómodo en la formalidad del salón elegante. Los floristas terminaron afuera. Todo se ve muy bonito, Carmen. Su tono carecía de convicción. Durante el desayuno, había sugerido 3 veces llamar al hospital para verificar cómo había ido la cirugía. Carmen había rechazado la idea cada vez, insistiendo en que arruinaría la concentración de Miguel en su día especial. En la suite nupcial, en el piso superior, Miguel se miraba en el espejo, mientras sus padrinos ajustaban corbatas y hacían bromas nerviosas. Debería haber sido el momento más feliz de su vida, pero una tensión extraña pesaba sobre él desde que se había despertado. Oye, Miguel, su mejor amigo Carlos, lo tocó en el hombro. ¿Todo bien? Te ves tenso. Miguel forzó su sonrisa característica. Solo nervios pre-boda, hermano. Es normal, pero no se sentía normal. No había podido dormir, reproduciendo la confrontación con Sofía una y otra vez.
Las palabras de Vanessa de la noche anterior seguían resonando. No puedo creer que no estés al menos un poco preocupado por tu hermana. Su teléfono había permanecido silencioso toda la mañana. Ninguna actualización del hospital, ningún mensaje de Bella. Parte de él quería llamar, pero el orgullo y la negación se lo impedían. Sofía estaba bien. Tenía que estar bien. Todo esto era exageración, drama innecesario en su día perfecto. En el quirófano, la doctora Martínez trabajaba con precisión concentrada. Lo que había encontrado confirmaba sus peores temores. El cáncer era más agresivo de lo que habían esperado, extendiéndose a más ganglios linfáticos de lo que las imágenes habían mostrado. Vamos a tener que expandir el procedimiento, murmuró a su equipo. Necesitamos asegurar márgenes limpios. La cirugía, que habían planeado para 2 horas, se extendía hacia la tercera. En la sala de espera, Bella caminaba de un lado a otro, revisando obsesivamente su teléfono y rechazando las ofertas de café de las enfermeras. La ceremonia de boda comenzó puntualmente a las 4. Vanessa lucía deslumbrante en su vestido de diseñador, caminando por el pasillo decorado con pétalos de rosa hacia donde Miguel esperaba en el altar. Los 250 invitados se pusieron de pie, cámaras capturando cada momento del día perfecto de Miguel. Pero mientras pronunciaban sus votos, Vanessa notó la distracción en los ojos de Miguel, la forma en que su sonrisa parecía forzada. Carmen y Roberto se sentaron en la primera fila, luciendo elegantes pero inquietos. Elena había estado llorando, sus ojos rojos eran obvios bajo el maquillaje cuidadoso. ¿Prometes amar y apoyar a Vanessa en los buenos tiempos y en los malos?, preguntó el oficiante. Miguel vaciló por una fracción de segundo. En su mente, las palabras se mezclaron con el recuerdo de Sofía, diciendo necesito a mi familia y su respuesta fría sobre su fiesta. Sí, lo prometo, dijo finalmente, pero su voz carecía de la convicción que había esperado sentir en este momento. A las 5:30, mientras los invitados de la boda brindaban con champán y se deleitaban con canapés elegantes, la doctora Martínez emergió del quirófano luciendo cansada pero satisfecha. Bella se levantó inmediatamente. ¿Cómo está? La cirugía fue exitosa, pero fue más extensa de lo que habíamos planeado. Encontramos más afectación ganglionar, así que tuvimos que remover más tejido. La doctora se quitó su gorro quirúrgico. Las próximas horas serán críticas, pero es una luchadora. ¿Puedo verla? En 1 hora, cuando esté estable en recuperación. Bella se dejó caer en su silla, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Sofía había sobrevivido el primer obstáculo. Ahora comenzaba la verdadera batalla. La recepción de la boda debería haber sido mágica. Las luces centelleaban sobre las mesas elegantes, la banda tocaba música romántica y los invitados bailaban y reían en celebración. Pero una serie de pequeños desastres había comenzado a deshacer la perfección cuidadosamente orquestada. Primero, el servicio de catering se había equivocado con las restricciones dietéticas, sirviendo mariscos a invitados alérgicos. Luego el sistema de sonido había fallado durante el primer baile de Miguel y Vanessa, creando un momento incómodo de silencio. Ahora, el pastel de bodas se estaba inclinando peligrosamente debido a un error en el montaje. Esto es un desastre, Miguel murmuró a Carlos mientras observaban a los trabajadores del hotel tratar de estabilizar el pastel de 3 niveles. Carmen corrió de crisis en crisis, su sonrisa perfecta, volviéndose cada vez más forzada mientras manejaba cada problema. Roberto había desaparecido al bar, bebiendo más de Louchel en eventos familiares. Elena se había escondido en el baño, finalmente permitiendo que sus lágrimas fluyeran libremente. No podía dejar de pensar en Sofía sola en el hospital mientras ellos fingían celebrar. A las 8, cuando cortaron el pastel salvado a medias y Miguel forzó sonrisas para los fotógrafos. Sofía abrió los ojos en la sala de recuperación del hospital, con Bella sosteniendo su mano y susurrando palabras de aliento. ¿Cómo me fue?, preguntó Sofía con voz ronca. Como una guerrera, Bella sonrió a través de sus lágrimas, como siempre, mientras la familia Morales continuaba su celebración forzada, ignorando el espacio vacío que debería haber ocupado su hija y hermana. Sofía comenzó su camino hacia la recuperación con la única persona que había elegido estar allí cuando más importaba. El contraste no podría haber sido más claro. Una fiesta hueca llena de desastres crecientes y una habitación de hospital llena de amor verdadero y esperanza real. 3 días después de la cirugía, Sofía despertó en su apartamento con el sol de la mañana filtrándose a través de las cortinas que Bella había cerrado la noche anterior. El dolor en su pecho era constante pero manejable con los medicamentos y por primera vez desde el diagnóstico se sintió genuinamente esperanzada.
La doctora Martínez había sido clara, durante la visita postoperatoria, habían removido todo el cáncer visible. Los márgenes estaban limpios y aunque necesitaría quimioterapia preventiva, las probabilidades estaban definitivamente a su favor. Buenos días, guerrera. Bella apareció en la puerta del dormitorio con una taza de té de manzanilla. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión. Sofía sonrió débilmente, pero un camión esperanzador. Su teléfono había estado sonando intermitentemente durante los últimos 3 días. Llamadas de Carmen, que Bella había contestado con actualizaciones médicas cortantes pero profesionales. Mensajes de texto de Miguel que seguían sin leer. Un ramo de flores había llegado ayer con una tarjeta que decía: esperamos que te sientas mejor pronto, familia Morales, como si hubiera tenido una gripe común en lugar de cirugía de cáncer mayor. Elena quiere visitarte hoy después de la escuela. Bella dijo, acomodando almohadas detrás de Sofía. Dice que ha estado mintiendo a tus padres sobre a dónde va. El corazón de Sofía se hinchó de orgullo y preocupación por su hermana menor. No quiero que se meta en problemas por mí. Esa niña tiene más columna vertebral que el resto de tu familia combinado, Bella respondió secamente, como si hubiera sido invocada por sus palabras. Elena apareció en la puerta del apartamento a las 4 en punto, cargando una mochila pesada y luciendo más madura de lo que sus 18 años sugerían. Traje tus libros favoritos, anunció Elena, desempacando novelas desgastadas y libros de arte. Chocolates que escondí de Miguel. Las dos hermanas se abrazaron cuidadosamente, evitando el sitio de la cirugía de Sofía, pero el abrazo fue más genuino que cualquier contacto físico que Sofía hubiera recibido de su familia en años. ¿Cómo estuvo el resto de la boda? Sofía preguntó, aunque no estaba segura de querer conocer los detalles. Elena hizo una mueca. Fue un desastre completo. Después de que se cayó el pastel, llovió durante la sesión de fotos al aire libre. Luego Miguel y Vanessa tuvieron una pelea enorme durante la luna de miel porque ella siguió preguntando por qué no habíamos ido al hospital a verte. ¿Se pelearon? Miguel le dijo que parara de arruinar su luna de miel con drama familiar. Vanessa le dijo que, si consideraba la salud de su hermana drama, entonces tal vez había cometido un error al casarse con él. Elena se sentó en el borde del sofá. Regresaron de Cancún 3 días antes de lo planeado. Sofía sintió una mezcla compleja de emociones. No se alegraba por los problemas matrimoniales de Miguel, pero había una cierta validación en saber que al menos una persona en su familia política tenía conciencia. ¿Y mamá y papá? Mamá ha estado limpiando obsesivamente desde la boda. Limpió toda la casa 2 veces, reorganizó cada closet y ayer comenzó a limpiar las ventanas por segunda vez esta semana. Elena pausó. Papá ha estado trabajando turnos extra, incluyendo fines de semana. Creo que no puede estar en la casa. El apartamento se quedó silencioso, excepto por el zumbido del refrigerador. Sofía procesó la información, reconociendo los patrones de evasión de su familia. Carmen limpiaba cuando se sentía culpable. Roberto trabajaba cuando no podía procesar emociones. Recibiste flores hoy, Elena dijo, señalando un arreglo grande en la mesa de la cocina, pero no son de la familia. Sofía leyó la tarjeta para la señora Morales, de sus estudiantes de arte. Nos enseñó a ser valientes, ahora nos está enseñando a pelear. La amamos. Estaba firmada por toda su clase de último año. Las lágrimas vinieron sin advertencia. Durante años había vertido su corazón en esos estudiantes, y ahora ellos le estaban devolviendo ese amor cuando más lo necesitaba. Tus estudiantes vinieron a preguntar por ti, Elena continuó. Jazmín organizó una colecta para ayudar con los gastos médicos. Ya tienen casi $2,000. ¿$2,000? Sofía se secó los ojos, abrumada. Jazmín dijo que les enseñaste que la familia real se presenta cuando importa. Aparentemente decidieron presentarse. El contraste era devastador. Sus estudiantes adolescentes, muchos de familias de bajos ingresos, habían reunido dinero para ayudarla. Su propia familia había enviado flores de disculpa después de elegir una fiesta sobre su cirugía de cáncer. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Bella fue a contestar y regresó con expresión tensa. Es tu mamá, dijo. Está en el pasillo. Sofía se tensó. ¿Qué quiere? Dice que necesita verte, que ha estado tratando de visitarte durante días. Elena se levantó automáticamente, preparándose para irse, pero Sofía la detuvo. Quédate. Si va a haber una conversación, necesito testigos. Bella abrió la puerta para revelar a Carmen parada incómodamente en el pasillo, sosteniendo una olla cubierta y luciendo como si hubiera estado llorando.
Sus ojos, normalmente perfectamente maquillados, estaban hinchados, y su cabello útil impecablemente peinado se veía descuidado. «Mija», Carmen comenzó, su voz quebrándose, «traje caldo de pollo». La oferta de comida casera, el lenguaje de amor tradicional de Carmen, colgó en el aire como una bandera blanca. Sofía estudió el rostro de su madre, viendo vulnerabilidad genuina mezclada con la culpa que Carmen había estado evitando durante días. «Puedes entrar», Sofía dijo finalmente, «pero Elena se queda». Carmen asintió rápidamente, entrando al pequeño apartamento que de repente se sintió lleno. Se sentó en el borde de la silla, sosteniendo la olla como si fuera un escudo. «No sabía qué tan grave era», Carmen comenzó, las palabras saliendo en una carrera. «Pensé que los doctores estaban exagerando, que eras demasiado joven para algo tan serio». «Los doctores no exageran sobre el cáncer, mamá», Elena dijo con una severidad que sorprendió a todos. Carmen se estremeció ante el tono de su hija menor. «Lo sé ahora. La doctora Martínez llamó después de la cirugía. Me explicó lo que encontraron, lo que tuvieron que remover». Su voz se quebró completamente. «Casi perdemos a nuestra hija porque pensé que sabía más que los médicos». El silencio que siguió fue pesado. Sofía podía ver que Carmen estaba genuinamente arrepentida, pero el arrepentimiento no borraba las decisiones que había tomado cuando las consecuencias parecían abstractas. «¿Dónde estaba ese entendimiento cuando te supliqué que me apoyaras?», Sofía preguntó calmadamente. «¿Cuando te dije que tenía miedo y necesitaba a mi familia?» «No escuché», Carmen admitió, lágrimas cayendo libremente ahora. «Solo podía ver la boda, todo el dinero que habíamos gastado, todas las personas que venían. Pensé que podíamos manejar ambas cosas». «No se podían manejar ambas», Bella intervino firmemente. «Su hija necesitaba apoyo emocional y ustedes eligieron una fiesta». Carmen se giró hacia Bella con gratitud inesperada. «Gracias por estar con ella cuando nosotros no estuvimos. Por ser la familia que nosotros no fuimos». La admisión colgó en el aire como una confesión completa. Carmen había finalmente dicho en voz alta lo que todos sabían: habían fallado como familia cuando más habían sido necesarios. «¿Y Miguel?», Sofía preguntó. «¿También se disculpa?». Carmen vaciló, y esa pausa lo dijo todo. «Miguel está procesando. Su matrimonio está teniendo problemas. Vanessa se ha estado quedando con su hermana, así que está enfrentando las consecuencias de sus decisiones», Elena observó. «Como todos nosotros», Carmen dijo suavemente, mirando alrededor del pequeño apartamento donde su hija había creado una vida independiente, donde había sobrevivido cirugía de cáncer con apoyo de extraños mientras su propia familia celebraba. «¿Qué quieres de mí, mamá?», Sofía preguntó directamente. Carmen se limpió los ojos, luchando por componer sus pensamientos. «Quiero una oportunidad de ser mejor. Quiero aprender cómo apoyarte de la manera que necesitas. Quiero». Su voz se quebró. «Quiero que mis hijas sepan que las amo lo suficiente como para admitir cuando estoy terriblemente equivocada». Era el comienzo de una disculpa, pero Sofía sabía que los comienzos no reparan años de daño. Miró a su madre, realmente la miró, y vio a una mujer que finalmente se enfrentaba a las consecuencias de décadas de elecciones. «No sé si puedo confiar en ti otra vez», Sofía dijo honestamente. «No sé si alguna vez podré depender de esta familia cuando realmente importe». Carmen asintió, aceptando la realidad brutal de sus acciones. «Entiendo, solo. ¿Podemos intentarlo? ¿Puedo intentar ganarme el derecho de llamarme tu madre otra vez?». La pregunta colgó en el aire, cargada de años de dolor y la más pequeña posibilidad de sanación. Sofía miró a Elena, quien asintió encorajemente, luego a Bella, quien se encogió de hombros como diciendo: «Tu decisión». «Puedes intentarlo», Sofía dijo finalmente, «pero será en mis términos, a mi ritmo, y solo si entiendes que la confianza se gana con acciones, no con palabras». Era un comienzo frágil, pero era un comienzo. Y mientras Carmen se iba esa noche, con promesas de volver mañana, Sofía se dio cuenta de que, por primera vez en su vida adulta, tenía el poder de establecer los términos de sus relaciones familiares. El karma había trabajado de maneras que nunca había esperado, no solo castigando a aquellos que la habían lastimado, sino dándole la fuerza para exigir el amor que merecía. 6 semanas después de la cirugía, Sofía estaba sentada en el estudio de arte improvisado que había creado en su segundo dormitorio, mezclando colores en un lienzo que capturaba algo que nunca había podido expresar antes. Los pinceles se movían con una libertad nueva, creando formas que representaban dolor, transformándose en fuerza, abandono convirtiéndose en autodescubrimiento. La quimioterapia había comenzado la semana anterior y aunque los efectos secundarios eran difíciles, Sofía se sentía más viva artísticamente de lo que había estado en años.
como si sobrevivir al cáncer hubiera liberado algo en ella que había estado dormido durante décadas. Su teléfono sonó, interrumpiendo su concentración. Era Elena, llamando desde la universidad, donde había comenzado sus clases de otoño. Sofía, necesito contarte algo. La voz de Elena sonaba tensa. Es sobre Miguel. Sofía dejó su pincel, notando la urgencia en el tono de su hermana. ¿Qué pasó? Su empresa se declaró en bancarrota ayer. Al parecer había estado mintiendo sobre las finanzas durante meses, tomando préstamos para mantener las apariencias. Elena pausó, y Vanessa lo dejó oficialmente. Se mudó de regreso con sus padres y pidió la anulación del matrimonio. El silencio que siguió fue pesado. Sofía procesó la información, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No se alegraba por el sufrimiento de Miguel, pero había una cierta simetría poética en cómo su vida perfecta se estaba desmoronando exactamente cuando la suya comenzaba a reconstruirse. ¿Cómo está él?, preguntó finalmente. Destruido. Papá dice que se mudó de regreso a casa porque no puede pagar su apartamento. Ha estado durmiendo en su viejo cuarto, el mismo, donde colgaba todos sus trofeos de fútbol. Elena suspiró. Es extraño ver al hijo dorado completamente caído. Esa tarde, mientras Sofía caminaba por el centro de San Antonio para su cita de seguimiento médico, se encontró cara a cara con Miguel en la parada de autobús. No lo había visto desde la confrontación en la cocina familiar, y el cambio en su apariencia fue impactante. El Miguel confiado y arrogante había sido reemplazado por un hombre que parecía 10 años mayor, con ojeras profundas y ropa que claramente había visto mejores días. Sus zapatos de diseñador habían sido reemplazados por deportivos baratos y llevaba una mochila desgastada en lugar de su maletín de cuero italiano. Sofía, dijo cuando la vio, su voz vacía de la bravuconería y Uchel. Miguel, respondió ella calmadamente, notando cómo evitaba su mirada directa. Se sentaron en silencio incómodo mientras esperaban sus respectivos autobuses. Sofía observó a su hermano de reojo, viendo por primera vez la vulnerabilidad que había escondido detrás de años de arrogancia. Escuché que estás mejor, Miguel dijo finalmente. Que los tratamientos van bien. Sí, los doctores están optimistas. Sofía mantuvo su tono neutral, sin ofrecer más información de la necesaria. Eso es bueno. Miguel se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que no había mostrado desde la infancia. Sofía, se detuvo, luchando con palabras que claramente no había ensayado. Durante toda su vida, las palabras habían fluido fácilmente para Miguel, charlas persuasivas, promesas encantadoras, excusas convincentes. Ahora parecía haber perdido ese don. ¿Qué, Miguel? Yo estaba equivocado. Las palabras salieron como si le doliera físicamente decirlas. Sobre la boda, sobre llamarte dramática, sobre todo. Sofía estudió su rostro, buscando signos de manipulación o teatro. Pero lo que vio fue genuino quebrantamiento, el tipo de humildad que solo viene después de perder todo lo que uno consideraba importante. ¿Estás disculpándote porque casi me muero, o porque tu vida se desmoronó? La pregunta colgó en el aire como una acusación directa. Miguel se estremeció, reconociendo la verdad bruta en las palabras de su hermana. Probablemente por ambas, admitió. Y sé que eso me hace un cobarde. El autobús de Sofía apareció en la distancia. Se levantó, preparándose para irse, pero Miguel la detuvo con una pregunta quebrada. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sigues adelante cuando todo se desmorona? Sofía se giró hacia él, viendo por primera vez, no al hermano dorado que había dominado su infancia, sino a un hombre roto que finalmente enfrentaba las consecuencias de una vida de egoísmo. Aprendes quién eres cuando nadie más está mirando, dijo simplemente. Aprendes que valores realmente, que vale la pena pelear. Y aprendes que la familia real aparece cuando importa, no solo cuando es conveniente. El autobús se detuvo frente a ellos. Mientras Sofía subía, Miguel la llamó una última vez. Sofía, si alguna vez me das otra oportunidad, haré las cosas bien. Ella lo miró a través de la ventana, mientras el autobús se alejaba, viendo a Miguel sentado solo en la parada, finalmente enfrentando la realidad de quién había sido y quién podría llegar a ser. En la oficina de la doctora Martínez, las noticias fueron mejores de lo esperado. Los marcadores tumorales estaban disminuyendo más rápido de lo previsto, y su cuerpo estaba respondiendo excepcionalmente bien al tratamiento. Eres una luchadora notable, Sofía, la doctora sonrió mientras revisaba los resultados. ¿Cómo te sientes emocionalmente? A veces las crisis médicas traen cambios de perspectiva inesperados. Sofía pensó en la pregunta cuidadosamente. Me siento más yo misma de lo que he estado en años.
como si hubiera estado viviendo la vida que otra persona quería para mí y finalmente estoy viviendo la mía. Eso es común en sobrevivientes de cáncer. Enfrentar la mortalidad tiende a clarificar qué realmente importa. Esa noche, Sofía se encontró en su estudio improvisado, trabajando en una nueva serie de pinturas que había decidido titular Invisible no más. Cada pieza representaba una etapa diferente de su viaje, la invisibilidad familiar, el descubrimiento de su fuerza interior, la traición, la supervivencia, la reconstrucción. Bella llegó con comida tailandesa y vino, una tradición que habían desarrollado durante las semanas de recuperación. ¿Cómo estuvo la cita médica?, preguntó Bella, acomodando los contenedores en la mesa pequeña. Excelente. Y me encontré con Miguel en el centro. Bella levantó una ceja. ¿Cómo estuvo eso? Diferente. Roto. Por primera vez en su vida, creo que realmente entiende lo que significa perder todo. ¿Y cómo te sientes al respecto? Sofía consideró la pregunta mientras servían el vino. No me alegro por su dolor, pero tampoco siento la necesidad de arreglarlo. Es su lección que aprender. Esa es una perspectiva muy saludable. Aprendí de la mejor. Sofía sonrió a su amiga. Bella, quiero hacer algo. He estado pensando en convertir estas pinturas en una exposición real. Los ojos de Bella se iluminaron. ¿En serio? El hospital tiene una galería para pacientes de cáncer y sus familias. La directora vio algunas de mis piezas cuando Carmen las trajo para mostrarme apoyo y dijo que les encantaría una exposición completa. Sofía, eso es increíble. Su llamaría fortaleza encontrada, el arte de sobrevivir. Quiero que otras personas en situaciones similares vean que es posible no solo sobrevivir, sino florecer. Mientras planeaban los detalles de la exposición, el teléfono de Sofía sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Morales? La voz era joven, nerviosa. Soy Jazmín Rodríguez, de su clase de arte. Jazmín, ¿cómo estás, mija? Estoy bien, pero quería contarle algo increíble. ¿Recuerda el proyecto de arte comunitario del que hablamos el año pasado? Bueno, obtuvimos la subvención. $50,000 para crear un programa de arte terapia para jóvenes en riesgo. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. Jazmín, eso es maravilloso. Pero aquí está lo mejor, queremos que usted lo dirija. El comité dijo que su historia de usar el arte para procesar trauma es exactamente lo que estos chicos necesitan ver. Después de colgar, Sofía se sentó en silencio, abrumada por la sincronía perfecta. Su vida se había desmoronado y reconstruido de maneras que nunca hubiera imaginado, llevándola a oportunidades que nunca hubiera buscado cuando estaba tratando de ser la hija perfecta. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dijo a Bella mientras contemplaban las pinturas esparcidas por el apartamento. ¿Qué? Mi familia pensó que estaba siendo dramática cuando dije que esto podría matarme. Pero tenían razón de cierta manera, el cáncer sí mató algo. Mató a la persona que yo era antes. La que se hacía pequeña, la que vivía para la aprobación de otros. Sofía miró sus obras de arte, cada pincelada representando una batalla ganada, una verdad enfrentada, una fuerza descubierta. En su lugar nació alguien que nunca supe qué podía ser. El karma, se dio cuenta, no siempre funcionaba como castigo directo. A veces trabajaba como transformación, tomando las experiencias más dolorosas y convirtiéndolas en la base para una vida más auténtica y poderosa de lo que jamás había soñado posible. Mientras la noche caía sobre San Antonio, Sofía comenzó una nueva pintura, una mujer de pie sola en un campo abierto, no porque había sido abandonada, sino porque había elegido el espacio para crecer. 3 meses después de la cirugía, Sofía estaba colgando la última pieza de su exposición Invisible no más en la galería del hospital cuando escuchó pasos familiares detrás de ella. Se giró para encontrar a Roberto parado en la entrada, sosteniendo su sombrero de trabajo en sus manos callosas y luciendo más nervioso de lo que ella lo había visto jamás. «Hola, mija», dijo suavemente, sus ojos recorriendo las pinturas vibrantes que llenaban las paredes blancas. «Papá», Sofía respondió, bajando del taburete, donde había estado ajustando la iluminación. «¿Cómo sabías que estaba aquí? Elena me dijo sobre tu exposición. Pensé que tal vez podría ver tu trabajo». Roberto se acercó lentamente a la pintura más cercana, una representación abstracta de una figura surgiendo de sombras oscuras hacia luz dorada. «Es hermosa, Sofía, poderosa». La sinceridad en su voz la sorprendió. Durante años, Roberto había desestimado su arte como un pasatiempo bonito, sugiriendo sutilmente que debería enfocarse en algo más práctico, más parecido al éxito tangible de Miguel. «Gracias», dijo, estudiando el rostro de su padre mientras él examinaba cada pieza con atención genuina.
Roberto se detuvo frente a una pintura titulada La cocina silenciosa, una representación surrealista de una figura sentada sola en una mesa familiar mientras sombras más grandes dominaban el espacio. «Esta soy yo, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas audible. «La sombra que nunca habla». Sofía sintió su garganta cerrarse. «Papá, durante 30 años de matrimonio he dejado que tu madre tome todas las decisiones importantes. Me dije a mí mismo que era respeto, que era tradición». Roberto se giró hacia ella, lágrimas en sus ojos cansados. «Pero cuando mi hija necesitaba que su papá la defendiera, cuando necesitaba que alguien dijera mi hija importa más que una fiesta, me quedé callado». Las palabras que Sofía había esperado escuchar durante meses finalmente llegaron, pero dolieron más de lo que había anticipado. Ver a su padre finalmente enfrentar su complicidad era desgarrador y liberador al mismo tiempo. «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué puedes decir esto ahora y no cuando lo necesitaba?». Roberto se pasó una mano por su cabello gris, un gesto que Sofía reconoció como su propia manera de procesar emociones difíciles. «Porque casi te perdimos», dijo simplemente. Me di cuenta de que toda mi vida he estado tan asustado de las confrontaciones que dejé que las cosas importantes se me escaparan. Tu infancia, tus logros, tu momento de mayor necesidad». Se sentaron en el banco pequeño frente a la pieza central de la exposición. Una pintura titulada Renacimiento que mostraba a una mujer emergiendo de un capullo hecho de vendajes médicos, transformándose en algo completamente nuevo. «Carmen ha estado yendo a terapia», Roberto continuó. «Dice que el terapeuta le explicó sobre los patrones familiares, sobre cómo repetimos los errores de nuestros propios padres sin darnos cuenta. Mamá está en terapia desde hace 6 semanas. Al principio fue porque no podía parar de limpiar, no podía dormir, pero ahora está trabajando en entender por qué siempre puso a Miguel en un pedestal». Roberto pausó. Está trabajando en entender cómo reparar el daño que hicimos». Sofía procesó esta información. Carmen en terapia era algo que nunca había imaginado. Su madre siempre había visto los problemas emocionales como debilidades que debían superarse con oración y trabajo duro. «¿Y tú?». Roberto sonrió tristemente. «Empiezo la próxima semana. 40 años de evitar conversaciones difíciles no se arreglan de la noche a la mañana, pero quiero intentarlo». La conversación fue interrumpida por voces en el pasillo. Carmen apareció en la entrada, seguida por Elena y, sorprendentemente, Miguel. Sofía se tensó automáticamente. No había esperado una reunión familiar improvisada en su espacio sagrado. Carmen lucía diferente, más pequeña de alguna manera, menos comandante. Había perdido peso y su la armadura de maquillaje perfecto había sido reemplazada por una apariencia más natural y vulnerable. «Esperamos que esté bien que hayamos venido», Carmen dijo, su voz inusualmente tímida. Elena nos contó sobre la exposición y pensamos. «Bueno, yo pensé que era hora de ver realmente lo que has creado». Miguel se quedó atrás, claramente incómodo en el ambiente hospitalario que le recordaba dónde debería haber estado meses atrás. Lucía más delgado, más humilde, llevando ropa que Sofía reconoció como préstamos de Roberto. «Sofía», Miguel se acercó lentamente, «¿podríamos hablar privadamente?». Sofía miró a su familia reunida en su galería. Carmen estudiando cuidadosamente cada pintura, Roberto señalando detalles a Elena, todos realmente viendo su trabajo por primera vez. Era surrealista después de tantos años de invisibilidad artística. «Podemos hablar aquí», dijo firmemente. «Ya no hay secretos en esta familia, ¿verdad?». Miguel se estremeció ante el tono, pero asintió. «Tienes razón». Se paró frente a la pintura La decisión, que representaba una figura dividida entre 2 caminos, uno lleno de luces brillantes y superficiales, otro más oscuro, pero conduciendo hacia amanecer. «He estado viviendo en casa durante 2 meses», comenzó Miguel. «Durmiendo en mi cuarto de la infancia, rodeado de trofeos que ya no significan nada. Vanessa pidió la anulación porque dijo que se casó con alguien que no existía realmente». Su voz se quebró ligeramente. Ella tenía razón. «He estado fingiendo ser exitoso, tomando préstamos para mantener un estilo de vida que no podía permitirme, mintiendo sobre contratos que no existían. Todo para mantener la imagen del hijo perfecto». Carmen dejó de estudiar una pintura, claramente escuchando cada palabra de su hijo. «Pero lo peor», Miguel continuó, «es que cuando mi hermana menor, que siempre me admiró, necesitaba desesperadamente a su familia. Mi primera preocupación fue proteger mi día perfecto falso». Elena se acercó a Sofía, tomando su mano en apoyo silencioso. «¿Qué quieres de mí, Miguel?». Sofía preguntó directamente. «Quiero la oportunidad de conocer realmente a mi hermana. No como la audiencia silenciosa para mi espectáculo,
sino como la mujer increíble que claramente eres. Miguel gesticuló hacia las pinturas. Mira lo que creaste de tu dolor. Yo solo creé más dolor. ¿Y cómo sé que esto no es otra actuación? Otro Miguel encantador tratando de conseguir lo que quiere cuando finalmente enfrenta consecuencias. La pregunta colgó en el aire como un desafío. Miguel la consideró cuidadosamente antes de responder. No lo sabes, admitió. No deberías confiar en mí basándote en mis palabras. Pero si me das la oportunidad, me gustaría ganarme tu confianza con acciones. ¿Qué tipo de acciones? Miguel respiró profundamente. He estado asistiendo a reuniones de alcohólicos anónimos. No porque beba demasiado, sino porque alguien me dijo que también ayudan con adicciones al ego y la atención. Y me inscribí en clases nocturnas para conseguir certificación en trabajo social. Sofía levantó una ceja, sorprendida. Quiero trabajar con jóvenes en riesgo, como los estudiantes que te enviaron todas esas cartas de apoyo. Pensé que tal vez podría usar mi historia como advertencia sobre lo que pasa cuando nunca aprendes a valorar a las personas reales en tu vida. Era más humildad genuina de la que Sofía había visto de Miguel en toda su vida. Pero las palabras eran fáciles. Ella había aprendido a valorar las acciones. Miguel, aprecio que estés aquí y me alegro de que estés buscando ayuda. Pero necesitas entender algo. Sofía se giró hacia toda su familia. Todos ustedes necesitan entender esto. Se paró frente a su pintura Renacimiento, usando la imagen como fortaleza simbólica. Casi morí sintiéndome invisible en esta familia. Sobreviví al cáncer, pero más importante, sobreviví a la comprensión de que mi valor no dependía de su aprobación o atención. Su voz se hizo más fuerte. Si quieren ser parte de mi vida, la vida real que estoy construyendo, van a tener que ganar ese derecho. Con paciencia, con consistencia, con acciones genuinas durante meses, no días. Carmen se limpió las lágrimas. Entendemos, mija, y estamos dispuestos a hacer el trabajo. Bien, pero esto es lo que va a pasar. Van a conocer a la mujer en que me he convertido, no tratar de recuperar a la hija complaciente que solía ser. Van a celebrar mis éxitos sin compararlos con nadie más. Y van a respetar que Bella y mi familia elegida siempre tendrán prioridad porque estuvieron aquí cuando ustedes no. Elena sonrió a través de sus lágrimas. Eso suena justo. Una cosa más, Sofía agregó, mirando directamente a Miguel. Si alguna vez, vuelves a minimizar la experiencia de alguien más para proteger tu comodidad, terminamos para siempre. Sin excepciones. Miguel asintió solemnemente. Entendido. Mientras su familia se despedía esa noche, cada uno prometiendo volver para la apertura oficial de la exposición, Sofía se quedó sola entre sus pinturas. Había establecido límites claros, exigido respeto y puesto su propia sanación primero. Por primera vez en 28 años, se sentía verdaderamente vista por su familia. Y más importante, finalmente se veía claramente a sí misma. El karma había completado su trabajo más sutil, no solo castigando a aquellos que la habían lastimado, sino dándole el poder de reconstruir las relaciones en sus propios términos o la fuerza para caminar sin ellas si era necesario. Mientras apagaba las luces de la galería, Sofía supo que, sin importar lo que pasara con su familia, ya había ganado la batalla más importante, la batalla por su propia alma. Un año después de su cirugía, Sofía se paró en el podio del auditorio del Hospital Metodista, mirando a una audiencia de 200 sobrevivientes de cáncer, familiares y personal médico. Su cabello había crecido de nuevo, más rizado que antes, enmarcando un rostro que irradiaba una confianza tranquila que no había poseído antes de su diagnóstico. Hace un año, comenzó, su voz clara y firme, descubrí que tenía cáncer agresivo de mama. Pero también descubrí algo más, que había estado viviendo una vida tan pequeña que casi no valía la pena salvar. Una risa suave se extendió por la audiencia, el tipo de risa que viene del reconocimiento compartido. Hoy quiero hablarles no solo sobre sobrevivir al cáncer, sino sobre sobrevivir a las relaciones que nos enferman mucho antes de que cualquier tumor aparezca. En la audiencia, Carmen se sentaba en la tercera fila junto a Roberto y Elena, sus manos entrelazadas nerviosamente en su regazo. Durante los últimos 12 meses, había mantenido fielmente sus citas de terapia. Había aprendido a escuchar sin interrumpir, y había comenzado lentamente a reconstruir una relación con su hija basada en respeto mutuo en lugar de obligación familiar. Miguel se sentaba 2 filas atrás, luciendo genuinamente diferente después de un año de trabajo interno intenso. Su arrogancia juvenil había sido reemplazada por una humildad ganada con esfuerzo, y por primera vez en su vida adulta.
Estaba viviendo con un propósito que se extendía más allá de su propia gratificación. La quimioterapia fue difícil, Sofía continuó, pero no fue la parte más desafiante de mi tratamiento. La parte más difícil fue aprender a valorar mi propia vida cuando las personas que se suponía que me amaban no podían hacerlo. Sus ojos encontraron brevemente los de Carmen y vio lágrimas formándose allí. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de reconocimiento y arrepentimiento genuino. Algunos de ustedes están lidiando con familias que no entienden su batalla. Otros tienen familias que los apoyan pero no saben cómo. Y algunos, como yo, han tenido que aprender que a veces el amor más radical que podemos darnos es establecer límites que protejan nuestra sanación. Después de su presentación, Sofía fue rodeada por sobrevivientes que querían compartir sus propias historias. Una mujer mayor llamada Rosa le apretó la mano, diciendo: «Mija, me ayudaste a entender que no tengo que ser grata por migajas de amor». Mientras la multitud se dispersaba, Elena se acercó primero, ahora en su segundo año de universidad y estudiando psicología con enfoque en dinámicas familiares. «Estoy tan orgullosa de ti», Elena dijo, abrazando a su hermana. Gracias por no renunciar a nosotros completamente. Gracias por crecer conmigo, Sofía respondió. Por elegir ser diferente. Carmen se acercó tímidamente, esperando su turno. Su transformación durante el año había sido no dramática, sino constante y auténtica. Había aprendido a hacer preguntas en lugar de dar órdenes, a escuchar en lugar de planear su próxima respuesta. «Mija», Carmen dijo suavemente, «¿podríamos tomar café esta semana? Me gustaría escuchar sobre tu nuevo programa de arte terapia». Era una pequeña solicitud, pero representaba un cambio sísmico. Carmen había aprendido a pedir tiempo, en lugar de demandarlo, a mostrar interés en la vida de Sofía, en lugar de simplemente actualizarla sobre la drama familiar. «Me encantaría, mamá», Sofía sonrió genuinamente. «El miércoles por la tarde funciona». Roberto se acercó, sosteniendo un ramo pequeño de girasoles, las flores favoritas de Sofía que él nunca había notado antes de este año de reaprendizaje. «Para celebrar tu año de supervivencia», dijo simplemente, «y para celebrar quién te has convertido». Las lágrimas vinieron sin advertencia. Durante décadas había anhelado este tipo de reconocimiento de su padre, y ahora que lo tenía, se sentía aún más precioso por todo lo que había costado alcanzarlo. Miguel fue el último en acercarse, manteniendo una distancia respetuosa hasta que Sofía lo invitó con un gesto. Su transformación había sido la más dramática de todos, de narcisista encantador a hombre que finalmente entendía el valor del trabajo silencioso y la contribución genuina. «Sofía», dijo, «quería que supieras que conseguí el trabajo en el centro juvenil». «¿En serio?». Los ojos de Sofía se iluminaron con sorpresa genuina. «Van a dejarme dirigir un grupo de apoyo para adolescentes que lidian con dinámicas familiares difíciles». Aparentemente mi historia personal de ser un hermano terrible los convenció de que podría conectar con estos chicos. Era la primera vez en un año que Miguel había hecho una broma sobre sus fallas pasadas, una señal de que finalmente había desarrollado la habilidad de reírse de sí mismo de manera saludable. «Estoy orgullosa de ti», Sofía dijo, y lo decía en serio. «Me voy a tardar años en ganarme completamente tu confianza», Miguel admitió. «Pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser el hermano que deberías haber tenido desde el principio». Esa noche, Sofía se sentó en su apartamento con Bella, revisando las cartas de aceptación para las becas de arte terapia que había establecido en honor a su experiencia. 5 estudiantes de familias disfuncionales recibirían fondos completos para educación universitaria con el requisito de que participaran en consejería familiar si sus padres estaban dispuestos. «¿Sabes lo que más me impresiona de este último año?», Bella dijo, sirviéndose más vino. «¿Qué? No solo te curaste del cáncer. Ayudaste a curar a toda tu familia de patrones que habían estado destruyéndolos durante décadas». Sofía consideró esto. «No sé si los curé. Creo que finalmente me curé lo suficiente como para exigir que se curaran a sí mismos. Es lo mismo, de cierta manera». Un mes después, Sofía recibió una llamada inesperada. Era Vanessa, la ex esposa de Miguel. «Sé que esto es extraño», Vanessa comenzó, «pero quería agradecerte». «¿Agradecerme?». «Por no permitir que tu familia continuara con sus patrones destructivos». Miguel me contó sobre todo lo que pasó, sobre cómo finalmente tuvieron que enfrentar la realidad. Vanessa pausó.
Obviamente nuestro matrimonio no sobrevivió, pero me alegro de que él finalmente esté recibiendo ayuda. Y me alegro de saber que hay esperanza para las familias que están dispuestas a hacer el trabajo. Después de colgar, Sofía se dio cuenta de algo profundo. Su insistencia en sanación personal había creado ondas que se extendieron mucho más allá de su propia vida. Al negarse a continuar funcionando en un sistema familiar enfermo, había forzado a todos los demás a evolucionar o enfrentar las consecuencias de permanecer estancados. En su cita de seguimiento anual con la doctora Martínez, las noticias fueron excelentes. Todos sus marcadores estaban normales y su pronóstico era tan brillante como podría esperarse. ¿Cómo te sientes emocionalmente?, preguntó la doctora, una pregunta que había hecho en cada cita durante el año pasado. Por primera vez en mi vida, me siento como si fuera exactamente quien se supone que debo ser, Sofía respondió. No la versión de mí que otros necesitaban, sino mi yo auténtico. Eso es extraordinario. ¿Y tu familia, cómo van las cosas ahí? Sofía sonrió. Están aprendiendo a amarme como soy, no como quien esperaban que fuera. Y yo estoy aprendiendo a amarlos a través de límites saludables en lugar de expectativas no cumplidas. ¿Y si hubieran elegido no hacer el trabajo? ¿Si hubieran decidido que cambiar era demasiado difícil? Era una pregunta que Sofía había considerado seriamente durante los momentos más difíciles del año pasado. Entonces habría estado triste, pero también habría estado bien, porque finalmente aprendí la diferencia entre estar sola y estar libre. Mientras salía de la oficina médica esa tarde, Sofía reflexionó sobre el viaje increíble del año pasado. Su familia había demostrado ser capaz de crecimiento genuino. Pero más importante, ella había demostrado ser capaz de florecer con o sin su evolución. El karma había trabajado de la manera más elegante posible, no destruyendo a aquellos que la habían lastimado, sino creando circunstancias que les permitían elegir crecer o permanecer pequeños, y le había dado a ella la fuerza para prosperar sin importar qué elección hicieran. Mientras manejaba a casa, pasando por la escuela donde enseñaba y el centro comunitario, donde ahora dirigía clases de arte terapia, Sofía sintió algo que nunca había experimentado antes, gratitud completa por su vida exactamente como era. No perfecta, no sin desafíos, pero auténtica, significativa y completamente suya. El karma había elegido la transformación sobre la venganza, la sanación sobre el castigo y el amor propio sobre la dependencia externa. Y por primera vez en 29 años, Sofía Morales era exactamente donde pertenecía, en el centro de su propia historia extraordinaria. 2 años después de su diagnóstico, Sofía se paró frente al espejo de cuerpo completo en su nuevo apartamento, ajustándose el vestido azul zafiro que había elegido para la noche más importante de su carrera. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer que había aprendido a ocupar espacio en el mundo, una mujer que ya no se disculpaba por existir. Esta noche sería la inauguración de su retrospectiva individual en el Museo de Arte de San Antonio. Invisible no más, un viaje de supervivencia y transformación. 53 pinturas que documentaban no solo su batalla contra el cáncer, sino su evolución desde hija invisible hasta artista reconocida. Desde mujer que buscaba aprobación hasta líder que inspiraba cambio. Su teléfono vibró con un mensaje de Bella. ¿Lista para tu noche de gloria, guerrera? Sofía sonrió, escribiendo de vuelta, más lista de lo que jamás pensé posible. El museo estaba lleno cuando llegó. Críticos de arte, sobrevivientes de cáncer, sus estudiantes actuales y anteriores, colegas del programa de arte terapia que ahora dirigía. Y no en una mezcla que la habría aterrorizado años atrás, su familia. Elena corrió hacia ella tan pronto como entró, luciendo radiante en su vestido verde esmeralda. Ahora en su último año de psicología, Elena había florecido en una joven mujer segura que usaba las lecciones dolorosas de su familia como combustible para ayudar a otros. Sofía, los reporteros quieren hablar contigo sobre la beca que estableciste. Aparentemente 5 universidades más quieren crear programas similares. La beca Renacimiento Morales había crecido de su donación inicial a un fondo de $500,000, proporcionando educación completa y apoyo terapéutico para jóvenes de familias disfuncionales que mostraban talento artístico. El programa había comenzado a expandirse nacionalmente, con universidades y centros de salud mental colaborando para replicar el modelo. Los reporteros pueden esperar, Sofía rió. Primero quiero ver las reacciones de la gente a las pinturas. Caminaron juntas por la galería principal, donde las obras de Sofía colgaban bajo iluminación profesional que revelaba cada matiz emocional en las pinceladas. Los invitados se movían lentamente de pieza en pieza,
muchos deteniéndose por largos periodos frente a obras que claramente resonaban con sus propias experiencias. Sofía observó a una mujer mayor llorando silenciosamente frente a la cocina silenciosa, la pintura que representaba años de ser ignorada en reuniones familiares. Un hombre joven con cicatrices de quimioterapia visibles tocó suavemente el marco de renacimiento, asintiendo como si entendiera perfectamente el mensaje. Disculpe, una voz suave interrumpió sus observaciones. Sofía se giró para encontrar a una adolescente de aproximadamente 16 años, acompañada por una mujer que claramente era su madre. ¿Es usted la artista? Sí, soy Sofía. Me llamo Ana, la chica dijo tímidamente. Tengo cáncer de huesos. Mi mamá me trajo porque también me siento invisible en mi familia. Todos están tan ocupados preocupándose por mi enfermedad que olvidaron preguntarme quién soy aparte de ser una paciente. Las palabras golpearon a Sofía directamente en el corazón. Se arrodilló para estar al nivel de los ojos de Ana. ¿Sabes qué aprendí durante mi tratamiento? Sofía dijo suavemente, que ser vista como persona completa es tan importante para la curación como cualquier medicina. ¿Realmente cree eso? Lo sé. Y si quieres, me encantaría mostrarte cómo el arte me ayudó a encontrar mi voz cuando me sentía más perdida. La madre de Ana se acercó con lágrimas en los ojos. Señora Morales, hemos estado tan enfocados en mantener a Ana viva que creo que olvidamos ayudarla a vivir. Era exactamente el tipo de conversación que Sofía había esperado inspirar con su arte. No solo contar su historia, sino crear espacios donde otros pudieran reconocer y transformar las suyas. Mientras continuaba por la galería, Sofía notó a sus padres parados frente a la pieza central de la exposición. El momento de elección. La pintura mostraba una mesa familiar dividida por una línea de luz, con figuras borrosas en un lado y una figura clara, vibrante en el otro. Carmen y Roberto habían venido juntos, pero mantenían una distancia cómoda, respetando el espacio de Sofía en lugar de buscar atención para ellos mismos. Durante los últimos 2 años, habían aprendido que el apoyo genuino a veces significaba quedarse en el fondo en lugar de exigir reconocimiento por su crecimiento. Miguel apareció a su lado, luciendo genuinamente transformado en su traje modesto pero bien ajustado. Su trabajo en el centro juvenil había florecido. Había desarrollado un programa innovador que combinaba mentoría de pares con arte terapia, específicamente para adolescentes que lidiaban con dinámicas familiares tóxicas. Sofía, dijo, su voz llena de orgullo auténtico, esto es extraordinario. No solo el arte, sino lo que has creado a partir de tu experiencia. Gracias, Miguel. ¿Cómo van las cosas en el centro? Increíbles. Tenemos lista de espera para nuestros programas y 3 de mis chicos acaban de ser aceptados en universidad con becas completas. Su sonrisa era diferente ahora, genuina en lugar de performativa. Resulta que ayudar a otros a sanar es mucho más satisfactorio que solo cuidar mi propia imagen. El director del museo se acercó con una copa de champán y una sonrisa radiante. Señora Morales, tengo noticias emocionantes. El Museo Smithsonian quiere incluir 5 de sus piezas en una exposición nacional sobre arte y sanación. Y acabamos de recibir una oferta de compra de un coleccionista privado por toda la serie Renacimiento. Sofía sintió una emoción que era completamente nueva, orgullo profesional sin culpa. Durante años había minimizado sus talentos artísticos, había tratado sus logros como pasatiempos sin importancia. Ahora estaba recibiendo reconocimiento nacional por trabajo que había nacido de su dolor más profundo. ¿Cuánto están ofreciendo?, preguntó Bella, apareciendo con su propia copa de champán y una expresión feroz de orgullo. $250,000 por la serie completa. Sofía casi se atragantó con su bebida. Era más dinero del que había imaginado posible, especialmente por arte que había creado como terapia personal. Pero no tengo que decidir esta noche, ¿verdad?, preguntó. Me gustaría pensarlo. Por supuesto, pero señora Morales, debo decirle que su trabajo está resonando de maneras que rara vez vemos. Esta exposición ya ha inspirado donaciones de más de $100,000 para el fondo de becas y hemos recibido solicitudes de 15 ciudades diferentes para exhibiciones itinerantes. Mientras el director se alejaba, Sofía se encontró momentáneamente abrumada. No por miedo o inseguridad, sino por la realización de cuánto había cambiado su vida en 2 años. De maestra de arte infraestimada a artista reconocida nacionalmente, de hija invisible a líder que inspiraba cambio, de mujer que casi había perdido su vida a alguien que estaba salvando las de otros. La noche alcanzó su punto culminante cuando Sofía subió al pequeño podium para dirigirse a la multitud.
Miró sobre el mar de rostros a algunos familiares, muchos desconocidos, todos conectados por el hilo común de experiencia humana que su arte había tocado. Cuando tenía 28 años, pensé que mi vida había terminado. No por el cáncer, aunque ese era aterrador, sino porque finalmente me di cuenta de que había estado viviendo la vida de otra persona durante tanto tiempo que no sabía quién era yo realmente. La multitud se silenció, colgando de cada palabra. Esta noche, mirando estas pinturas que nacieron de mi momento más oscuro, me doy cuenta de algo extraordinario. No sobreviví al cáncer, no sobreviví al abandono familiar, no sobreviví a la pérdida de todo lo que pensé que me definía. Pausó, su voz llenándose de fuerza tranquila. Yo florecí a través de esas experiencias. Me convertí en quien estaba destinada a ser. No a pesar de mi dolor, sino porque finalmente aprendí a transformar ese dolor en propósito. Los aplausos fueron ensordecedores, pero Sofía apenas los escuchó. Estaba mirando a Ana, la adolescente con cáncer, que había sacado un pequeño cuaderno y estaba escribiendo furiosamente, claramente inspirada a comenzar su propio viaje artístico. Después de que las multitud se dispersaron y las luces del museo se atenuaron, Sofía se encontró sola en la galería con Bella, caminando lentamente entre las pinturas que documentaban su transformación completa. ¿Sabes lo que más me impresiona de esta noche?, Bella dijo, parándose frente a la pintura final de la serie, titulada Llegada a casa. ¿Qué? No solo creaste arte hermoso, creaste un movimiento, un cambio en cómo las personas piensan sobre supervivencia, familia y autovalor. Sofía consideró esto mirando la pintura que mostraba a una mujer parada en un campo abierto, no sola sino radiante en su soledad elegida, rodeada por colores que representaban todas las formas de amor que había descubierto, amor propio, familia elegida, propósito y la alegría pura de vivir auténticamente. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo?, Sofía dijo finalmente. ¿Qué? Si pudiera regresar y cambiar todo, el cáncer, el abandono familiar, el dolor, no lo haría. Porque esas experiencias me llevaron exactamente a donde necesitaba estar. Completamente, auténticamente yo misma. Mientras apagaron las luces y salieron del museo, Sofía sintió algo que nunca había experimentado en sus primeros 28 años, gratitud completa por cada momento de su vida. Incluso los más dolorosos. El karma había elegido la transformación sobre la venganza, el crecimiento sobre el castigo y el amor propio sobre la dependencia externa. Había tomado a una mujer invisible y la había convertido en una fuerza de cambio que tocaría innumerables vidas. Sofía Morales ya no era la hija Ubeluk de la familia Morales. Era artista, sanadora, líder y más importante que todo, era completamente, vibrante, inquebrantablemente ella misma. Y esa, se dio cuenta, mientras manejaba casa, bajo las estrellas de Texas. Era la venganza más dulce de todas. Una vida vivida tan completamente que hacía que todos los años anteriores de invisibilidad parecieran simplemente el prólogo necesario para una historia extraordinaria que apenas estaba comenzando. A continuación tenemos 2 historias más increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y te llevará allí. Si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte, significaría mucho.